¿Qué tal, jóvenes? Muy buenos días. El día de hoy les he traído un ejercicio donde solo vamos a graficar el diagrama fasorial de un circuito RLC en serie, compuesto por una resistencia, un inductor y un capacitor. Ambos están conectados en serie a este fuente de 50 a 0 grados. Quiere decir que ya nos dan en coordenada polar el voltaje del sistema. ¿Ya? Vamos a calcular al final, una vez que ya esté graficado, cuál va a ser el factor de potencia y si está en atraso o adelantado. ¿Me siguen? Vamos. A ver, en este ejercicio planteémoslo. Ya nos han dado el circuito y previamente ya se hizo los cálculos. En este caso, ¿cuál es la corriente que circula por el sistema? La corriente que circula por aquí, al estar en serie todos, es la misma para todo el circuito, la corriente total. Previamente había que, para sacar la corriente, hallar la impedancia total y luego la corriente total, dividirla para sacarla. El voltaje para la impedancia me daba la corriente. ¿Qué me da este valor? 10 amperios a menos 53,13. Ese valor de ahí me va a ayudar para graficarlo dentro del diagrama fasorial. Asimismo, ¿qué nomás incluye un diagrama fasorial de un circuito RLC en serie? Un circuito RLC en serie, el diagrama fasorial va a estar compuesto por todos los voltajes de los elementos del circuito, sean estos el resistor, el inductor y el capacitor. Es decir, vamos a tener 3 voltajes. Adicional a eso, el voltaje de la fuente y la corriente total del circuito. En el diagrama fasorial no incluimos la impedancia. Ese es el diagrama aparte. Ya una vez explicado que había que sacar los voltajes, las corrientes y dibujarlas en el diagrama fasorial, vamos a necesitar una regla o una escuadra para poder graficarla. Empezamos dibujando un plano cartesiano con ordenadas con J imaginarias y todo el eje positivo. ¿Ya? Vamos a empezar a graficar en este caso. A ver, comencemos por lo más fácil, que es el voltaje de la resistencia. Me dicen que tiene 30 voltios a menos 53,13 grados. ¿Qué quiere decir menos 53,13? Que está del eje positivo 53 grados hacia abajo. Y ahí se encuentra, a partir del origen, 53,13 la magnitud. ¿Por qué hacia abajo? Porque se encuentra en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Aquí tenemos, este es, en este caso, el vector VR 30 voltios. Asumamos que aquí hay 30 voltios, en este caso, la magnitud, en este caso va a ser 30 voltios y este ángulo 53,13 grados. Perfecto. ¿Qué más? Luego de eso, grafiquemos dónde está, en este caso, BL, que es el voltaje del inductor. El voltaje del inductor dice que se encuentra a 36,87 grados. ¿Ya? Y lo grafico así. 36,87 grados. Este es el voltaje del inductor. Aquí hay un ángulo, 36,87 grados. ¿Estamos bien? Y el voltaje del inductor se encuentra a 70 voltios. Capaz dibujé la magnitud del de 30 muy grande, voy a hacerla más pequeña. ¿Ya? 30 voltios y aquí sería. ¿Ya? Por último, tengo que graficar el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor, como ustedes ven, se encuentra a 143,13 grados negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que del eje positivo cuento 143 grados así, en esta edad. De aquí hasta acá hay 90 y la diferencia, 53,13, tiene que ser acá, aproximadamente. Entonces, grafico y coincidentemente va a caer en la misma dirección que el de BL, pero en el otro sentido. Y va a tener una magnitud, asimismo, de 30 voltios. Este va a ser el ángulo
magnitud 30 voltios y el ángulo va a ser 143 negativo. Si ustedes lo quieren coger de esta manera, observen, este ángulo de aquí hasta acá tiene 143,13 grados. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Por eso es negativo. Y coincidió en la misma dirección que BL, pero este es el voltaje del capacitor. ¿Ya? De acuerdo. Muy bien. Ya tenemos el voltaje del capacitor, el voltaje del inductor y el voltaje de la resistencia. En este caso, 30 voltios con 53,13 negativo. Vamos a graficar la corriente. La corriente, si ustedes observan, la corriente se encuentra 10 amperios menos 53,13. ¿Dónde está 10 amperios menos 53,13? Es aquí mismo, ¿ves? En la misma dirección de BR. ¿Por qué? Porque tienen el mismo ángulo. Nada más que es 10 amperios. Es decir, que aquí L estará por aquí sobre esta misma raya, pero una magnitud de 10 amperios. Esa va a ser la corriente total. La corriente total. ¿Ya? No es IDL, sino la de corriente total que circula por el circuito. Es 10 amperios y el mismo ángulo, no se olviden, el mismo ángulo, este de aquí. El mismo ángulo de BR, 53,13 hacia abajo. O sea, 10 amperios, 53,13, 30 voltios menos 53,13. Ya con eso tenemos ya casi todo graficado. A ver, ¿qué nos hace falta más? El voltaje de la fuente. Perfecto. ¿Cuánto es el voltaje de la fuente? 50 a 0 grados. Ese nos hemos olvidado. El voltaje de la fuente es 50 a 0 grados. Pero, no sé si ustedes se habrán fijado, el voltaje de la fuente también puede salir de dos vectores que ya tenemos graficados. ¿Cuáles van a ser esos vectores? Observen lo siguiente. BL y BC se encuentran en la misma dirección, pero sentido contrario. En la misma dirección quiere decir que están sobre la misma línea. ¿Sí? Eso quiere decir la misma dirección. Y sentido contrario quiere decir que mientras uno apunta para acá, a la derecha, otro apunta para la izquierda. O si están en diagonal, uno apunta hacia arriba, en diagonal, y en la misma dirección el otro apunta hacia abajo. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir esto? Que los dos se pueden restar sus magnitudes. ¿Y eso qué quiere decir? Que la magnitud del componente mayor va a tener la dirección final. ¿Qué quiere decir esto? Observen. BDL es 70 voltios y BDC es 30 voltios. Si yo resto BDL, las magnitudes, solo las magnitudes, 70 menos 30, eso me va a quedar 40 voltios. 40 voltios a restar las dos magnitudes, porque se encuentran en el mismo sentido. Pero ¿cuál era mayor? ¿BL o BC? BL, 70 voltios. Por lo tanto, quiere decir que la resultante de los dos, que es 40, va a ir en la misma dirección de esa magnitud. O sea, acá. 40 voltios tienen que ir hasta aquí. 40 voltios. ¿Qué es 40 voltios? La resta de BL menos BC. ¿Ya? Perfecto. Observen. La magnitud al restar los dos vectores BL menos BC es 40. ¿Ya? ¿Por qué los resté? Porque están en la misma dirección pero sentido contrario. ¿Para qué lo hallé? ¿Para qué lo hice? Porque su resultante me va a ayudar mucho a hallar este valor, el de la fuente de voltaje. ¿Por qué? Miren esto. Esta resta me dio 40, la diferencia de magnitudes de BL menos BC. Esto de aquí, que es el voltaje BR, es 30 voltios. ¿Ya? Voy a ponerlo un poquito más acá. 30 voltios. Gráficamente, estos dos vectores, ¿qué ángulo me están formando? 90 grados, perfecto. 90 grados hay aquí entre estos dos vectores. Entre la magnitud que restamos, 40, y el ángulo y 30 voltios, ¿por qué hay 90 grados? Sumen
53,13 más 36,87, sin los signos negativos, y les va a dar exactamente 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos están así, 90 grados, aunque movidos en el espacio, en el vector del plano cartesiano, de alguna manera. Por lo tanto, puedo hallar Pitágoras entre los dos, aplicando el método que habíamos estudiado en clase. Y observen, lanzo paralelogramos aquí en los vértices y me va a dar un vector resultante entre los dos. Ese vector resultante justo va a caer ¿dónde? Sobre el eje positivo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Fácil. Hagan Pitágoras entre estos dos valores, 40 al cuadrado más 30 al cuadrado, porque este vector es BR y este vector es 40. Si ustedes hacen eso, les va a dar raíz cuadrada de ¿cuánto? 1600 más 900. Eso les da raíz cuadrada de 2500, que va a ser 50. 50, ¿y cómo sacan el ángulo? Arco tangente ¿de qué? Arco tangente del lado opuesto para el lado adyacente. Pero ¿qué sucede? Si se dan cuenta, el ángulo entre los dos forma 90 grados. Y arco tangente de 90 es 0. Por eso que este ángulo en magnitud va a ser el voltaje de la fuente, 50 a 0 grados. 50, que nos salió aquí, y el ángulo 0 grados. Que es el mismo valor de la fuente de aquí. Este valor es el mismo de aquí. Es decir, que gráficamente ustedes también pueden haber hallado cuánto era E a través de este método. Fácil, ¿no? Ya ahí se va descomplicando menos. Ahí ya nos damos cuenta de algo, que tenemos ya todo el diagrama fasorial. BR, BL, BC, la I total y B. B también podíamos haberlo graficado directamente, pero quería demostrarles que también a partir de la resta de ambos catetos, de ambas magnitudes en polar, solo de la magnitud, aplicando Pitágoras y arco tangente, podemos hallar el vector E, sin necesidad de haberlo visto. Tenía que cumplirse la premisa, que al graficarlo, aquí nos dé lo mismo que el valor de la fuente, aplicando este método. ¿Correcto? Muy bien. Ahora ya solo falta aplicar el concepto de factor de potencia. ¿Y el concepto de factor de potencia qué significa? Vamos a ver. En el gráfico, ustedes observen el vector E y la corriente, que son los importantes. ¿Por qué? Porque potencia es igual al voltaje por I por coseno de θ. Esa es la potencia. Para el factor de potencia, lo que me hace importante es ver cuál es el ángulo que forman los vectores E con el vector I. Voltaje con corriente que circula por la fuente de voltaje. En este caso, el voltaje de la fuente, observen, E está aquí y la corriente I está acá. La I total está acá, 10 amperios a 53,13 negativo, y B está a 0 grados. Por lo tanto, B está sobre el eje positivo e I está aquí a 53,13. El factor de potencia no es nada más que el coseno del ángulo. ¿El coseno del ángulo entre quién? El coseno del ángulo entre B e I, entre el voltaje de la fuente y la corriente que circula por la fuente. ¿Cuánto es eso? Van a decir coseno de 53,13. Ojo, el factor de potencia jamás debe ser negativo. Y ese valor nos da 0,6. ¿Sí? Con su calculadora, coseno de 53,13, 0,6000, 6,6. ¿Ya? Ahora sí. ¿Cómo saber si está en adelanto o atraso? Eso es fácil. Observen. Se dice que cuando en un circuito RLC el voltaje adelanta
en este caso a la corriente, es decir, que el voltaje está antes que la corriente, está en retraso. Considerando que nosotros vamos en contra de las manecillas del reloj. Miren, primero está el voltaje y luego la corriente. ¿Ya? Por eso se dice que está en retraso. ¿Cuándo está adelantado? Adelantado es cuando la corriente adelanta el voltaje, es decir, que la corriente tiene que estar acá arriba y el voltaje abajo. Ahí está en adelanto. ¿Cuándo sucede eso? En circuitos RLC en paralelo, circuitos RL o circuitos RC en paralelo. Esa es la respuesta. Así que espero que les haya servido mucho este ejercicio donde hemos graficado el diagrama fasorial de un circuito RLC en serie y ustedes puedan realizarlo nuevamente tranquilos sin ver el ejercicio. Eso sí, tienen que volver a hacerlo todo. Incluso pueden hacer las gráficas en el dominio del tiempo para que el ejercicio sea más completo. Los animo a que lo hagan, inténtenlo, ese es su reto. Cuídense mucho, chicos.